en la emergencia con Rigoberto y Claudio en este segundo bloque, y vamos a empezar a hablar de esto que se viene, este plan paso a paso, el desconfinamiento, y con la última noticia ya de que 7 comunas pasan a preparación, un poco qué se puede hacer, qué no se puede hacer en esto. 5 comunas de la región metropolitana, para que Claudio nos cuente un poco cómo se ve eso en la región metropolitana, y 2 en la región de Valparaíso. Partamos contigo, Claudio, para que nos cuentes un poco qué comunas son y cómo se ve esto, y si va a ser replicable al resto del país, atendiendo que, por ejemplo, tengo entendido ya la comuna, por ejemplo, de Puerto Natales también está en eso mismo, para empezar con el turismo, un poquito levantar los números en temporada, pero son distintas las cosas en Santiago que en Punta Arenas que en Valparaíso. Exacto. Oye, y tú planteas la pregunta interesante, pues, Juan Pablo, si es que otras comunas van a poder estar en esta situación. Y para que eso ocurra, obviamente las comunas que entraron a la fase 2 de transición tenían que cumplir o mantenerse en un cierto estándar relativo a la tasa de positividad en función de los contagios. Y eso fue lo que pasó, al menos en estas comunas. Hubo un buen comportamiento, salvo lo que ocurrió hace, no sé, 3 semanas cuando ocurrió lo del mall chino, y que lo comentamos acá, y que Rigo nos hizo un muy buen análisis de eso. Y claro, pues la pega o el compromiso que hay que asumir es mantenerse en un cierto estándar. Y ese estándar obviamente se logra con la acción de la autoridad. Obviamente la autoridad a multinivel, tenemos la autoridad municipal y también tenemos la autoridad del nivel central, pero también desde la ciudadanía, respetando un poco los protocolos, las medidas de precaución que son básicas, que todas las conocemos, estar con mascarilla, el tema del distanciamiento social, que es súper importante, el tema del alcohol gel, que obviamente debe estar presente en todos los locales que uno ingrese. Hoy día me tocó particularmente ir a la oficina, y en el trayecto vi mucha gente sin mascarilla. No es algo que sea muy aislado, o sea, en una pura cuadra de 10 personas habían 3 sin mascarilla. Y entré a dos locales, en uno, y uno era una bencinera el primero, tenían alcohol gel, y en el otro, que también era un local de servicios, que pasé a comprar almuerzo, no tenían alcohol gel para la gente que entraba. Entonces son como uno va viendo estas cosas y la verdad entiende que el compromiso tiene que ser a multinivel. O sea, hay una responsabilidad que es de la autoridad y que la hemos explicado acá, y también una responsabilidad que es de la ciudadanía. Entonces tienen que cumplirse ciertos requisitos, tener esa tasa de positividad que yo te decía, mantenerla al menos a raya, para poder pasar a esta fase 3, que es de preparación, que entrega muchas más libertades. Una de las cosas más importantes que yo destaco es que los fines de semana ya no vamos a estar en cuarentena. Eso significa que tenemos el tema solamente la restricción del toque de queda. Van a poder empezar a funcionar algunos restaurantes, bares y ese tipo de locales, siempre que se realice en el sector de la terraza y con un aforo máximo establecido en función del espacio que también tengan para poner. Eso creo que también es bien interesante para reactivar ese sector económico que lo ha estado pasando mal desde el estallido social, y que obviamente en la pandemia lo siguió pasando mal. Pero yo creo ¿Qué comunas, Claudio, son las que ahora van a tener este paso a este desconfinamiento progresivo en Santiago? Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, y me falta una. Pero San José de Maipo parece que era, ¿no? San José de Maipo. San José de Maipo, sí. San José de Maipo. Peñalolén también, ¿o no? No, Peñalolén todavía no. Ya. Peñalolén entró hace muy poco a fase 2 de transición, si no me equivoco, hace una semana atrás. Entonces tiene que mostrar algunos resultados yo de aquí a un par de semanas, si es que son exitosos, podría sumarse. Llama mucho la atención, y la pregunta que hace Rigo es interesante, porque si se fijan, las comunas que entraron a la transición, que es la fase 2, también estaba Lo Barnechea, estaba La Reina, y había un par de comunas más que me quedan en el tintero, pero no pasaron a esta fase 3. Entonces toma realmente importancia lo que les contaba de la tasa de positividad y cómo se logran esos números en función de esta corresponsabilidad que creemos que es tan importante. Rigo, ¿cómo se ve la cosa en la quinta región? Los Andes y San Felipe serían las que pasan a esta fase, pero los Andes y San Felipe es la provincia de los Andes y la provincia de San Felipe, quedan bastante alejados de donde estás tú, Viña del Mar, Valparaíso, esa conurbación urbana. O sea, esa conurbación que están una al lado de la otra. ¿Qué pasa en Viña y Valparaíso hoy día? ¿Cómo se ve la cosa en esas capitales? Sí, para explicar un poquito, las comunas que salieron de cuarentena acá en la quinta región son las que están hacia la cordillera, son las que se dicen interiores, pero bien al interior, o sea, un poco más acá al interior está Quilpué,
que es una gran ciudad que está anexa a Viña del Mar. Provincia de Marga Marga. Claro, es provincia de Marga Marga, muy bien, que no es tan, que es reciente esa provincia. Es reciente. Claro. Tiene el corazón de Viña Marino. Claro. No, y lo otro que quiero contarles es de que a la quinta región llega mucha gente de Magallanes, mucha gente, por ejemplo, que jubila, sí. gente de adultos mayores, y se van principalmente a esa zona, Quilpué, Villa Alemana, ese lugar es como una zona Viña también, pero Quilpué es como... Sí, es como una ciudad más para personas mayores, sí, es como una ciudad para personas mayores, se van como varias personas jubiladas o retiradas, y se van como a pasar sus días porque son barrios muy apacibles, que no pasa nada y tranquilos. Con el patio, buen clima y todo eso. Acá en la costa está la vaguada costera, que es más helada y todo eso, entonces digamos que los viejitos sean un poco más al interior. En ese sentido hay que diferenciar la costa, que es Valparaíso y Viña del Mar, que concentra la mayor cantidad de población, junto con Quilpué, que está un poco más al interior, y ya los sectores cordilleranos son los que salieron de cuarentena. Ahora, yo no tengo la constatación de cómo se están comportando allá con haber salido a cuarentena, o que están en fase 3, parece. Sin embargo, yo le pregunté a un amigo que vive allá, y de verdad no se está respetando mucho. Es como lo que pasó un poco en Magallanes, que también como que te sueltan, como que te sacan de la cárcel, y la gente igual no se comporta tan bien como debería. También están todos achoclonados, no respetando la distancia social y todo eso. Y lo que yo he visto, pero por redes sociales, y esto me hago cargo yo, es que la gente de San Felipe o de los Andes es joven, la gente joven, está carreteando de una manera. El otro día salió el sol y todo haciendo asado, así 15 personas, 10 personas, pero yo creo que eso en una pandemia no debería pasar, y sobre todo con un nivel 2, fase 2, fase 3, no es para hacer asado, o sea, y mucha gente joven, o sea, el único resguardo que tenían ellos, porque yo le pregunté a una chica así como, oye, pero ¿qué onda con tu mamá? No sé, se puede contagiar y pueden morir, se contagian todos. El resguardo era como, no, lo único que voy a hacer es no ir a ver a mi papá, y yo sigo carreteando. Entonces, esa lógica está en los jóvenes, o sea, una conciencia muy desapegada, que ya lo vimos al principio de la pandemia, que los jóvenes eran los que peor conciencia tenían de las restricciones, y cuando se levantan estas barreras lo están teniendo menos aún. Entonces eso es lo preocupante, eso es lo que veo yo, y eso es lo que puede pasar a mayor escala, con mayor masividad, cuando venga este levantamiento de la fase acá en el sector costero de la quinta región, que es más populoso. Sí, lo que les quería comentar era, Claudio lo nombró un poco, estos protocolos. Te dejo tirar la pregunta, Claudio, y te doy el pase. Estos protocolos de la vuelta de los restaurantes, por ejemplo, de los bares y todo, claro, se entiende en Santiago, en la quinta región, quizás en el norte del país, este tema de las terrazas, el tema del aire libre y todo. Pero claro, acá cuando tú le dices a un dueño de un restaurante o un bar, abra su terraza, ¿de qué terraza me estás hablando? O sea, yo te diría que de Puerto Montt al sur las terrazas no son tan vistas, y ni hablar de Aysén y Magallanes, no hay terrazas casi, y el clima habitualmente es el mismo durante todo el año. Si sale un poco el sol, puede durar media hora, una hora, y después puede haber lluvia, viento, nieve, granizo, lo que sea. Sí. Entonces hoy día vi una manifestación que hicieron los empresarios gastronómicos, tiraron unos platos al piso, hicieron un tema ahí de quién paga los platos rotos, hicieron ahí un tema mediático, ¿no es cierto?, para dejar esto en claro. Pero también, y para después dar el paso a Claudio, hay otro tema. Apareció ahora que LATAM, por ejemplo, de 2 vuelos va a subir a 7 vuelos, el tema de los cordones sanitarios no están tan claros, porque LATAM está pidiendo, desde ahora, leí ayer o anteayer de que LATAM ya iba a aumentar su cantidad de vuelos, y claro, hay una sentida petición ahí del rubro turístico, de cómo hacemos para subir esto, pero en Magallanes estamos hoy día en los números históricos, estamos peor que cuando partimos. Entonces, parece un contrasentido. Así que te doy la palabra, Claudio, pero también como para dejar esto, de que estos protocolos de vuelta, cuando me habla una autoridad central de que no hay un problema, ahora van a poder estar en las terrazas porque ahí hay aire libre y todo buena onda, en Punta Arenas lo vemos y le decimos, no al lugar. Y lo conversamos la semana pasada, Juan Pablo, si te acuerdas, en un tema que le dimos vuelta casi un bloque completo de en qué medida, cuando se diseña la política pública desde una perspectiva muy centralista, sin hacer bajadas o levantamientos de información previo en los territorios,
las políticas públicas tienen no sé si logran el fracaso, pero no logran implementarse de la manera que tienen que hacerse. Y a lo mejor este plan paso a paso no es una política pública propiamente tal como nosotros las conocemos, que a los tres nos ha tocado trabajar como policy makers, pero de alguna u otra manera es un programa y es una propuesta desde el Estado para seguir un protocolo que nos va a ayudar a nosotros como ciudadanos a tener una cierta ruta de navegación en función del desconfinamiento, considerando desde el momento de la cuarentena total hasta el desconfinamiento y a regresar como la situación al escenario previo al COVID. Pero pasa eso que dices tú, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Y yo te diría que incluso desde los ríos hacia el sur, el tema de las terrazas no es algo que sea muy frecuente. El fuerte está en locales donde reciben a la gente adentro, porque el viento, las temperaturas, la lluvia en Valdivia, sobre todo la lluvia, los lagos, y bueno, aquí hablar de las dos regiones más australes. Entonces, tiene mucho de eso, Juan Pablo. Yo no sé en qué medida se consideraron criterios o patrones territoriales para hacer estas definiciones. Me atrevería a decir que no lo usaron, pero para hacer buena onda con el gobierno vamos a decir que no estamos seguros. O bueno, no lo usaron y lo dije yo y da lo mismo, me la anoto personalmente. Entonces pasa mucho de eso, Juan Pablo, y no hay ninguna otra explicación para eso más que lo que dijimos en el bloque, si no me equivoco, en el segundo bloque del programa anterior. O sea, es la necesidad de diseñar políticas públicas de manera desconcentrada territorialmente, porque los territorios son distintos, los intereses son distintos, las necesidades son distintas. La heterogeneidad en Chile es tan grande que no puedes empezar a diseñar política pública de un sector de privilegio en donde van a ocurrir cosas que le van a servir a Valparaíso, a la región metropolitana, a O'Higgins, a Maule y para de contar. Pensando, por ejemplo, en el tema del clima y cómo afecta eso el punto de las terrazas. Pero de todas maneras que ahí tenemos que hacer un llamado de atención. Yo encuentro que esa manifestación de la que tú comentas tiene todo el sentido del mundo, refleja un malestar que obviamente es evidente porque es una medida que no le sirve a esa gente. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que son llamados de atención que tienen que llegar a las autoridades y a quienes diseñan estas cosas. Y te quiero contar muy cortito para que nuestros auditores lo tengan en conocimiento. Hay tres criterios que son necesarios para pasar, por ejemplo, de la fase de transición a la fase de preparación. Primero, contar con indicadores epidemiológicos de un cierto rango hacia arriba, como una desocupación o no tener la red asistencial tan colapsada y tener cierto grado de trazabilidad, que son las cosas que Rigo siempre nos comentaba, la importancia de tener la trazabilidad. O sea, Rigo el tiempo te dio la razón. Y los otros son los indicadores que determinan cómo se retrocede o se avanza de fase. Y son varios, pero creo que es súper importante que los podamos revisar. Estoy revisando el plan paso a paso por si acaso. Me van a aguantar que yo estoy medio ciego. La ocupación de la UCI regional, eso es súper importante. Y ahí obviamente van a haber ciertos indicadores y números para cada una de las fases que tiene este plan. La ocupación de la UCI nacional también repercute. El R comunal también es una cuestión muy importante. La tasa proyectada de casos activos por región, el porcentaje de casos aislados y el porcentaje de casos nuevos que vienen de contactos con los que tengamos seguimiento o trazabilidad. Esos son los criterios que se están utilizando. Entonces, sí, y solo para terminar, creo que es súper importante porque tiene todo el sentido del mundo que esta fase de preparación no haya sido completa con las que entraron en esta fase 2 de transición en un principio, que como les dije quedaron 3 comunas afuera. Eso habla de que al menos hay un trabajo metodológico que está respondiendo a esto, que es como el punto bueno de este plan paso a paso, pero el punto malo claramente es el que tú decías, Juan Pablo. Sí, solamente también para la gente que nos está viendo en la casa, el paso a paso tiene cinco pasos, como dijimos, del plan de desconfinamiento. 1, la cuarentena, movilidad limitada. Principalmente 2, transición, busca disminuir el grado de confinamiento, evitando la apertura para minimizar los riesgos de contagio. 3, preparación, se levantan las cuarentenas para la población general, a excepción de los grupos de riesgo. 4, apertura inicial, se retoman ciertas actividades de menor riesgo de contagio, minimizando aglomeraciones. Y 5, apertura avanzada, se permite aumentar el movimiento de gente de actividades autorizadas con medidas de autocuidado. Ahora, cualquiera de estos paso a paso, y quiero llevar arriba a este tema que ha sido el tema de la semana, creo, acá en Magallanes, que es un tema que realmente nos dejó a todos con los pelos de punta y que tiene que ver con que a nadie le cae en la cabeza de que hoy día, en la situación que estamos, en una residencia sanitaria puede ocurrir lo que ocurrió hace unos días acá en Magallanes, una situación
que nuevamente colocó a nuestra ciudad en los medios nacionales y que tuvo que ver con el abuso y violación de una TENS en una residencia sanitaria por parte de dos ciudadanos extranjeros que andaban en un buque, ¿no es cierto?, que andaban pescando, y ahí viene ya una serie de otras cosas: por qué se bajaron, qué los dejó que se bajaran, por qué esta profesional está sola en una residencia sanitaria, ¿no es cierto?, con mucha gente que está en un proceso complejo psicológico y de otras cosas también, porque el tema del confinamiento y de esto nos tiene a todos complicados. Rigoberto, eso también te quería consultar, el tema de todo este tiempo que llevamos ya, toda esta cantidad de tiempo que llevamos encerrados, cómo nos está afectando, y también esto otro, de finalmente las culpabilidades, porque aquí se empieza a buscar culpables una vez que el hecho ya está consumado y que efectivamente ya volvemos a ser reactivos en vez de proactivos. Hubo paralización y movimiento de los profesionales de la salud, se está pidiendo respuesta de quién fue el que autorizó, quién es. Claudio nos preguntaba ahí por el chat si es que ya tenemos Ceremi, estamos acéfalos de Ceremi todavía. Hay 3 nombres que están dando vuelta también, que una tiene relación con el jefe de gabinete del intendente, el otro es el esposo de la Ceremi de Desarrollo Social, el otro es el expresidente de RN. Entonces hay también otra discusión con respecto ahí al tema. Quiero mezclar todo esto, pero principalmente, Rigoberto, comentarte por este tema de la residencia sanitaria también. ¿Cómo ves tú que podemos mejorar en eso? Sabemos el tema de la trazabilidad, conversamos largamente el tema de los PCR, de los exámenes, de cómo lo íbamos a hacer, pero hoy día estamos fallando en eso que pareciera ser que es lo más básico. En la residencia sanitaria, donde efectivamente tienes a esta gente, que eres tú, y que lamentable también mandarle mucha fuerza a la familia, al gremio de la salud, que sabemos que igual se está desviviendo por tratar de solucionar esta situación, pero yo creo que acá no bastan los aplausos y las felicitaciones que nosotros podemos darle. Hay que tomar medidas concretas también para que esto no vuelva a suceder, y los que tengan que pagar, que paguen, y los que tengan responsabilidades de otro tipo también van a tener que hacerse cargo. Claro, mira, sabéis que esa noticia fue súper lamentable, y lo primero que hay que decir es que la culpa obviamente recae primero en estos criminales, en estos violadores, que claro, debería caer todo el peso de la ley sobre ellos, porque tienen que pagar tienen que hacer por lo menos algún acto reparatorio del Estado con esa persona que fue violada, la TENS, que la técnico paramédico que fue violada, que no fue resguardada, y bueno, desde ahora empezar a hacer medidas de resguardo. Yo creo que nadie anticipó que hubieran personas de ese nivel de criminalidad, sobre todo en Magallanes, que suele ser una región más tranquila que el resto de las regiones. Claro, estas personas eran extranjeros, creo que eran indonesios, con un nivel de criminalidad y animalidad, pero espeluznante. Muy raro, Rigoberto, sí. Muy raro, porque en su país esto está penado, pena de muerte, castración química, son las penas del infierno. O sea, claro, y acá trataron de hacer como que no pasaba nada. Ojalá que sean juzgados en su país. Yo creo que para allá va la cosa, pueden ser juzgados en su país. Esa ley igual son allá súper fuertes. ¿Se acuerdan de los chilenos que mataron a una persona que eran que finalmente se arrancaron? Ellos también estuvieron ahí zafando la pena de muerte, finalmente se tuvieron que arrancar, pero ellos deberían pagar, o sea, con las leyes de acá o de allá, y esto es lamentable. Bueno, diciendo esto, es claro que ahora reactividad, tenemos que reaccionar y resguardar la seguridad de estos recintos, que yo pensaba que no necesitaban, yo igual no hubiese pensado que necesitaban ese nivel de seguridad, o sea, que hubieran criminales de esa calaña con COVID, pero también lo hay, o sea, no hay que ser tan ingenuo. Obviamente que ahora los van a empezar a resguardar, no sé si lo pueden hacer a nivel de todo Chile, que hayan ronda, que hayan guardia, porque esto no puede pasar, o sea, que una TENS estuviera sola, y esto habla del gran nivel de improvisación también que la gestión para el COVID ha hecho. O sea, también la otra vez se tiró un paciente COVID, se suicidó en un pabellón recién inaugurado, porque tampoco había seguridad, pues. Le dijeron que tenía COVID y se tiró por el 6º piso en un hospital público que no quiero nombrar, pero había estado recién inaugurado. Entonces también hay otras fallas de seguridad, y son cosas improvisadas, como esto explota por todos lados y no sabes cómo agarrarlo.
de repente no prevés que haya problemas que se suscitan porque estas cosas son muy nuevas. Entonces uno no piensa que se va a suicidar un paciente que le dice, oye, tienes COVID, se va a suicidar porque tiene COVID. Oye, o no sé, que entre un par de criminales y violen a una paramédico. Eso como que no pasa por nuestra cabeza, pero tiene que estar ahí. Si ya pasó, ya tiene que estar, y los resguardos deben ser tomados por toda la autoridad, y obviamente que las autoridades también son culpables. Aquí nadie se puede lavar las manos. Los criminales tienen que ser detenidos y juzgados, y tienen que hacer, el Estado tiene que hacer un acto reparatorio con esta persona, y las autoridades no pueden lavarse las manos con esta responsabilidad, también son responsables. Ahora, con respecto a esta responsabilidad y a este no saber o ser reactivo, me parece que lo comentábamos fuera de cámara, cuando whatsappeábamos hace algún rato, y ustedes me comentaron, oye, ¿qué pasó en Magallanes con esta noticia? Y él comentaba que esto tampoco es un hecho tan aislado, o sea, sí en el contexto de COVID y en el contexto de este hotel, pero que con mucha gente que yo he conversado, sindicatos principalmente del sector turismo, del sector hotelero, nos comentaban de que había mucha complejidad, por ejemplo, igual la temporada alta de turismo, con los turistas y las recepcionistas y las mucamas y una serie de cosas que suceden, que uno no las ve tampoco, pero que suceden en las noches, cuando llegan, después del carrete, algunos... y nosotros tampoco... y nosotros tampoco la vemos porque somos hombres, a nosotros no nos pasan estas cosas. Claro, completamente complejo, y ellas nos decían, entonces finalmente habían tomado en algunos hoteles incluso el tema de que en algunos turnos tenía que haber uno y alguien más de seguridad, y estar como todos atentos a la jugada por si acaso sucedían cosas de este tipo. Entonces también yo creo que acá finalmente yo creo que habla más de lo que tú dices, Rigo, este tema de la improvisación también en todos estos temas que voy viendo, y hoy día adelante veíamos ya en la declaración de las autoridades que ahora se iba a colocar resguardo policial o militar en estas instalaciones también para poder ver estos temas. Para ir cerrando ya este programa, chicos, con esta noticia que es bastante fuerte, y vuelvo a reiterar mi apoyo tanto para la familia como para la gente de la salud, que efectivamente yo creo que se están, como decía, desviviendo para tratar de zafar de esta pandemia, que nadie pensaba que iba a durar lo que ha durado. Ya no sé cuánto llevamos, 140 días, 138 días, ¿cuántos son? 4 meses casi, en esto, entrando y saliendo de cuarentenas, desconfinamiento, una serie de cosas muy complejas. Es nuestra primera línea, aparte, esa es nuestra primera línea. Nuestra primera línea. Pero quería llevarlos a eso, chicos, para terminar esto. El tema de esta primera línea, que en su momento también teníamos problemas porque había mucha gente que estaba enferma y no teníamos recambio de esa primera línea, no había banquillo, y un poco está pasando hoy día lo otro que dice Claudio. Además de que no hay tanto banquillo, también los sistemas de salud están colapsando. Delante ya me pasaban información de que de Magallanes estábamos ya empezando a mandar gente a Santiago, pero un tema muy complejo es que de Concepción se está empezando a mandar gente a Santiago. Y no sé si ustedes saben, pero Concepción tiene una de las redes de salud más importantes del país. Mucha gente de Santiago la están enviando a Concepción, y ahora Concepción ya está empezando a enviar gente a Santiago, lo que significa que igual estamos volviendo a llegar a un colapso. Chicos, en 30 segundos cada uno, ¿cómo ven ustedes qué va a suceder con este desconfinamiento de Santiago y Valparaíso? ¿Es un tema que de aquí en adelante ya vamos a llegar al desconfinamiento total, o ustedes creen que en el corto o mediano plazo vamos a tener que volver a encerrarnos porque esto finalmente no va a funcionar? Yo creo que si nos portamos bien y seguimos las instrucciones, que son básicas pero muy importantes, no deberíamos tener problema en seguir avanzando. El problema es que nuestra idiosincrasia es hacer las cosas mal o no seguir las instrucciones que nos dan. Entonces ahí yo apunto un poco a la cuota de preocupación, pero deberíamos estar bien si es que seguimos la misma senda. Yo tengo una opinión mucho más pesimista. Creo que por nuestra idiosincrasia no hacemos mucho caso. Yo he salido varias veces acá y nadie respeta la distancia social. Por otro lado, la autoridad siempre está como reaccionando, y viendo todos estos antecedentes, y más encima de lo que pasó en Europa, que se supone que no tienen estas carencias que tenemos nosotros, no tienen carencias materiales, ni tienen carencias como la gran desobediencia civil y la gran falta de democracia que existe en nuestro país. Yo creo que se viene un rebrote inminente.
Oiga, con respecto a que todos estamos claros de que estos dos ciudadanos del mundo finalmente, porque da lo mismo la nacionalidad, tienen que pagar lo que tienen que pagar, se revivó un debate que yo sé más o menos cuál es la respuesta de ustedes, pero quiero consultarles igual si sí o si no. Se volvió a salir a la palestra el tema de la pena de muerte. Quería saber, Rigoberto y Claudio, si es que ustedes están de acuerdo en que también esto se podría ver ahora en el corto plazo. Rigoberto, ¿estaría a favor o no de revisarlo? Estoy en contra de la revisión de la pena de muerte. Me parece que es una mala medida y hace retroceder al país mucho en su progreso social. Claudio. Totalmente en contra. Yo creo que es algo que ya lo superamos, son cosas del pasado. La pena de muerte no es una buena medida. Hay medidas que son mucho más ejemplares, como por ejemplo las cadenas perpetuas. Yo soy más partidario de que los que cometen delitos los paguen en cárcel. Efectivo, claro. Exacto. Pero la pena de muerte, como dijo Rigo, sería un retroceso, así que por ningún motivo. Bueno, para cerrar este programa, yo en esta ocasión igual voy a votar, también estoy de acuerdo con Rigoberto y Claudio, creo que la pena de muerte es un retroceso en temas de derechos humanos y otro, y creo que lo que sí tenemos que tener es una cárcel y penas efectivas para la gente que cumple o que comete delitos de estas características de connotación social y otros. Así que tendremos este programa. Rehabilitación. Penas y rehabilitación efectiva. Claudio, muchas gracias. Cerramos este especial COVID-19 emergencia acá desde Punta Arenas en Polar Comunicaciones. Saludo a Franco en los controles y los dejamos invitados para el próximo lunes acá en Polar. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, Juan Pablo. Saludo a Franco y a la gente. Polar Comunicaciones presentó programa especial COVID-19 en la emergencia.